Capítulo 7. Ahora bien, la letra Yud, que está en la letra Dalet, como fue ampliamente explicado en el capítulo 6, es decir, lo que hace la diferencia entre la letra Dalet, la forma de la letra Dalet y la letra Reish, que ya dijimos que la letra Dalet es como recta, digamos, un ángulo recto que tiene una Yud atrás, y la letra Reish es como curva y no tiene una Yud atrás. Esto es justamente de atrás. ¿Por qué? Como va a explicar el Rebbe ampliamente, ¿por qué es que la letra Dalet tiene la Yud atrás y la letra Reish no tiene la Yud atrás? Y la Yud, esto se llama Ois Zeira, es la letra más chiquitita de todas las letras. Ahora bien, a pesar de ser la letra más chiquita de todas las letras, es la cabeza Roish Lejola Oisios, es el comienzo de todas las letras. En términos simples, pashtus, en términos bien sencillos, cuando uno empieza a escribir, uno escribe un punto primero. Ese comienzo, el punto, cuando uno apoya la pluma sobre el pergamino o el lápiz sobre el papel, lo que sea, uno escribe un punto y después de ese punto se proyecta todo el resto de lo que uno quiere escribir. Entonces la letra Yud, que es como un punto, es la cabeza, es el comienzo de todo el resto de las letras. Esto es pashtus, en términos sencillos. El Rebbe explica, este es el discurso de Friedrich Rebbe, el Rebbe lo explicó en muchas situaciones. El Rebbe explica que la palabra ois, que significa letra, así se dice una letra en hebreo, la palabra ois surge de la palabra asa boiker. Asa significa venir. Así como una palabra carga un concepto y lo lleva de un lugar a otro, una letra es la misma idea, carga un concepto. Ois, la letra revela algo que está oculto. Una idea que está oculta en mi cabeza, yo la puedo revelar a través de letras y palabras hacia otra persona. Entonces las letras son, por así decir, los que cargan, los recipientes que cargan los conceptos para llevarlos de un lugar a otro. Entonces cuando hablamos de que la letra Yud es el comienzo de todas las letras, lo que estamos diciendo en este capítulo 7 es que la letra Yud, que representaba Bitul, como fue ampliamente explicado en el capítulo anterior, anulación, en el mashpia, en el dador, es el comienzo de toda transmisión. En el capítulo 6 explicamos la letra Yud, como es en el receptor. El Bitul, la anulación que tiene que tener el receptor, incluso en el momento en que está recibiendo la energía, la shpa, los conceptos, etc., tiene que estar totalmente anulado, escuchar, prestar atención, ni siquiera hacer conexiones en la cabeza, ni nada por el estilo. Escuchar. Esto es bitul, esta es la anulación en el receptor representado en la letra Yud. Ahora en el capítulo 7 el Rebbe anterior empieza a hablar del bitul, la anulación de la letra Yud en el dador, en el mashpia, en el que enseña, en el maestro, que también necesita un bitul, y es el comienzo, ese bitul, esa anulación en el maestro, es el comienzo de toda transmisión, de todo el resto de las letras. ¿Por qué? El maestro entiende, es el ejemplo esto, el maestro entiende un concepto tal y cual es en la mente del maestro, que trasciende totalmente y es superior a la mente del alumno. Por eso es un maestro y otro es un alumno. Un día el alumno va a ser un maestro también. No estamos acá disminuyendo a nadie, pero la realidad es que el maestro es maestro y el alumno es alumno. Para que el maestro pueda transmitir al alumno tiene que haber un bitul, una anulación en sí mismo. Tiene que contraer, comprimir, tzimtzum, comprimir los conceptos como son en su cabeza de manera tal que el alumno lo pueda captar. Entonces el comienzo, esto es lo que estaba diciendo el Rebbe anterior, la letra Yud, que es la más chiquita de todas las letras, representa bitul, la anulación. Esa letra es la cabeza de todas las letras, es el comienzo de todas las letras, es el comienzo de toda transmisión. Porque toda letra, explica el Rebbe, en su comienzo es una letra Yud. Y lo que esta letra Yud, como dicen nuestros sabios, con esa letra Yud fue creado el mundo por venir. Sobre esto es que dicen nuestros sabios, el versículo dice, porque todo lo que está en los cielos y la tierra. Y el Targum, la traducción de Jonas Amenuziel dice, es decir, hay algo que unifica. La palabra koil, todo, en este caso, en este contexto, significa la unión de los cielos con la tierra. ¿Qué es esta unión de los cielos con la tierra? Es la esfera de Yesoid. Es el concepto de fundamento, como explicamos ampliamente en el capítulo anterior. ¿Qué significa fundamento? Es la conexión entre el dador y el receptor, mashpia y mekabel, que es el concepto que Malchus recibe de ella, principalmente. Malchus quería decir la palabra,
Yesoid quería decir el placer, en el ejemplo que dimos de la transmisión intelectual, es el placer de enseñar, de conectarse, justamente. Entonces, Yesoid es Koil, es todo, como vamos a explicarlo ampliamente, y Malchus, Yesoid de fundamento, Malchus reinado, recibe de Yesoid. Y esto que dice la traducción de Yonasan ben Uziel sobre este versículo, Kol bashamayim va'aretz, lo que unifica los cielos y la tierra, he aquí, cielos y tierra, Shamaim, cielo, es Eish Umaim, fuego y agua, representan los niveles de Gesed y Gvura, bondad y severidad. Que en el capítulo anterior explicamos ampliamente el concepto de cómo se transmite una idea de un maestro a un alumno. Y ahí dijimos que el maestro tiene que decidir con Gesed cuánto dar y con Gvura cuánto retener. Esto, Shamaim, Eretz, la tierra, representa Malchus. Representa la palabra en el ejemplo de la transmisión intelectual, Malchus, la emanación de reinado. Y hay una unión de Shamaim va'aretz. Hay una unión de Gesed y Gvura, es decir, el concepto a transmitir con Malchus, con la palabra propiamente dicha, con la transmisión concreta. ¿Cómo ocurre esa unión? Esa unión ocurre a través de Sfiras HaYesod, justamente de la emanación que se llama fundamento, que es la unión de Gesed y Gvura con Malchus, la unión de bondad y severidad por un lado, con Malchus, con reinado por el otro lado. Esto es Kol Bashmayim Va'aretz. Esto es justamente esa letra Yud, por así decir, que es el concepto de Yesoid. Entonces, acá ya tenemos tres asuntos en la letra Yud. La letra Yud, como es en el receptor, es la anulación del receptor frente al dador. La letra Yud, como es en el dador, es justamente el comienzo de toda transmisión. El tzimtzum, la contracción que existe en la mente del dador, etc., para poder enseñar a un alumno que está en un nivel inferior. Y el tercer asunto es justamente la unión entre el maestro y el alumno, la esfera de Yesoid. Fundamentos. Son tres conceptos en esta letra Yud. Pero por el otro lado, como dice el versículo, la Rash en Koil, el pobre Rash, Reish, la letra Reish, que es una curva, no tiene una letra Yud. En la letra Reish no hay este concepto de Kol Bashamayim Va'aretz, no hay esta unión entre lo espiritual, digamos, y lo material, dentro del mundo espiritual, entre Gesed y Gvura, bondad y severidad, y Malchus, reinado. Ahí lo que no hay es esta sfira de Yesoid, esta emanación, esta expresión divina de fundamento que une. No hay esta unión. Y también la palabra misma está muy oculta, por así decir. No solamente que la palabra no tiene contenido para transmitir, sino que tampoco la palabra concreta no se produce, no hay nada. Y como está escrito, Neelamti, Dumia, Ejesheisi, en el Salmo dice, me hice silencio, me callé la boca. Son tres palabras diferentes para decir silencio. Que también la palabra está en silencio. Tajlis Ahelem, totalmente oculta. Por cuanto la luz y la vitalidad que da vida al otro lado es una reflexión de lo exterior, etc. Y está en forma oculta totalmente. El Rash, el pobre, representa, como dijimos anteriormente en el capítulo 6, que la Reish es una letra que se agarró del otro lado, por así decir. ¿Qué representa lo que está diciendo el Rebbe en la letra Reish, Rash, pobre que se agarró del otro lado? Que en la impureza la presencia de Dios está extremadamente oculta. La palabra representa revelación, la revelación divina, por así decir. Pero cuando la palabra está oculta, ¿qué representa esto? Que Dios está oculto. Entonces, esto da lugar a que la clipa, la impureza, etc., del otro lado, se rebele contra Dios y diga, no, yo soy independiente de Dios, no necesito a Dios. ¿Quién es Dios? Como dijo Paro y el faraón, yo no conozco a Dios. ¿Quién es? No me importa. Este es el concepto de clipa, impureza, la negación de Dios, el ocultamiento de Dios, o como fue explicado, como va a ser explicado en los capítulos siguientes también, el concepto de que la impureza oculta la presencia de Dios y no le importa lo que dice Dios en absoluto, pero en la práctica Dios está dando vida a todas las cosas, sin excepción. No hay cosa que no tenga en su interior una chispa divina. Ok, continuamos adelante. La palabra entonces, Betachlis Ahelem, totalmente oculta. Y esto lo que significa que Jacob, cuando Jacob y Esaú se encontraron
En Parshas Vaishlach, Jacob le dijo a Esav, Yeshli Koil, tengo todo. Koil, hay unión, hay armonía, por así decir. Y por el otro lado, Esav dijo, Yeshli Rav, tengo mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que en Kedusha, en santidad, y este es el nivel de Jacob, Jacob dijo, tengo todo. Todo es este nivel que explicamos anteriormente, que unifica los cielos y la tierra. Kol de Achid Beshmaya Ba'ara. Ese nivel de Yesoid que unifica Gesed y Gvura con Malchus, el mundo espiritual con el mundo material. Pero Esav, que representa Klipa y Sitra Achra, representa impureza, dijo, tengo mucho. Que este es el concepto de que no tiene justamente todo que unifica lo espiritual, etcétera, como Jacob, sino que tiene Rav, tiene mucho. ¿Qué significa mucho? El Rebbe lo define de la siguiente manera: Ribu y Ashpois Gashmim. Tiene mucha energía material, tiene mucha abundancia material. Y está tan hundido en lo material que le es imposible captar lo espiritual. Y esto vuelve también sobre algo que el Rebbe explicó ampliamente en el capítulo 5, aquellos que se burlan del judaísmo, etc. Porque están hundidos en lo material y no son capaces de captar lo importante de lo espiritual. Y como dice el Zohar, el maestro en la escuela arriba, Rav Mesivsah, ahí arriba, espiritualmente hablando, dijo, una persona que es pequeña es grande, y una persona que es grande es pequeña. ¿Qué significa esto? Que en Kedusha, en santidad, uno tiene bitul, es pequeño. Y esa pequeñez justamente es lo que genera ashpa, flujo de energía hacia la persona. Y como está escrito, ¿quién va a levantarse? Yaakov, porque él es pequeño. Esta persona es Rav, es amplia, es grande. ¿Por qué? Porque tiene el nivel de Koil, justamente tiene el nivel de armonía y unicidad entre todos los niveles personales. Pero una persona, continuando con la explicación de la frase del maestro en la yeshiva espiritual, en la escuela espiritual, una persona que se considera a sí mismo Rav, mucho, es decir, que tiene mucha cosa, este es Zair, es pequeño. Como dijimos anteriormente, lo Rashen Koil, el pobre no tiene nada. Pero este tiene mucha amplitud material. Pero su amplitud es solamente justamente material, pero no tiene amplitud espiritual. Y esto es lo que está escrito, Kfirim Rosh Vero Eivu. Los leones son pobres y tienen hambre. Y el Zohar dice, esto está hablando de los 70 toros que se traían en la fiesta de Sukkot. A lo largo de los diferentes días de la fiesta de Sukkot, se traían en el Beis Hamikdash, en el templo, 70 toros. Cada día tiene una cantidad diferente de toros. Que esos 70 toros representan a las 70 naciones. De hecho, nuestros sabios dicen que si las naciones del mundo hubiesen sabido cuán bueno era el Beis Hamikdash, el templo para ellos, jamás lo hubiesen destruido. Todo lo contrario, lo hubiesen protegido. Pero sea como fuere, el Zohar dice que esto representa a los 70 toros que se traían en la fiesta de Sukkot, y esto es lo que se quiere decir, Kfirim Roshu, que los leones son pobres, es decir, que se van reduciendo. Aquellos que se creen leones y poderosos y las 70 naciones que conquistan el mundo, etc., Roshu, van a ir cada vez siendo menos. Y a lo largo de la fiesta de Sukkot, los primeros días se ofrendaban más toros y los últimos días menos toros, hasta completar el número de 70. No era la misma cantidad de toros todos los días. Empezaban por muchos y se reducían a pocos. Y es sabido que los 70 toros representan los 70 sarim, ministros espirituales que representan las 70 naciones. Es decir, todo el flujo de energía material al mundo viene a través de esas constelaciones que son 70 sarim, ministros, ángeles que gobiernan sobre 70 naciones. Todo esto se llama Rash, se llama pobreza, etc. Y en Mikdash Melech, que es un libro de explicación, un comentario al Zohar, dice ahí que Klipa y Sitra Achra, la impureza, el otro lado, se llama Parim, se llama vacas. Por un lado lo llamamos leones, por otro lado lo llamamos vacas, y ambas cosas son verdad. Por cuanto, en general, la energía divina que les da vida es una reflexión, es solamente una reflexión de la Kedusha, de la santidad, porque al fin y al cabo todo recibe de santidad. Por lo tanto, la energía de ellos está en forma completamente oculta, y es una energía de lo exterior, etc. Y esto mismo es lo que los hace ser Yeshus. Los hace ser arrogantes, soberbios,
sentirse una existencia independiente de Dios. Y como dijo el faraón, el río es mío y yo me hice a mí mismo. Y esto es lo opuesto de la verdad, literalmente. La verdad es que el faraón en Egipto, en la historia de la Torá, etc., fue bendecido con la braja de Jacob, con la bendición de Jacob, como dice el comentario de Rashi, Vaivarech Jacob, etc. Jacob bendijo al faraón, lo saludó, dice Rashi, y además lo bendijo de manera tal que el Nilo siempre venía y subía cuando el faraón venía, aparecía. Y la palabra paroi, faraón, es igual que la palabra oiref, ha-oiref, la parte de atrás del cuello. No solamente el faraón tenía soberbia, sino que además negó a Dios. Y era kofo y toiva. Esto va a aparecer también al final del discurso. Y era mal agradecido, diciendo, Lige oiri, el río es mío. Yo me hice a mí mismo. ¿Qué tiene que ver la bendición de Jacob y Dios? No tiene nada que ver, yo. Es decir, que a través de cantidad y amplitud material, la persona se transforma cada vez más y más en yesh, en una existencia independiente, se siente independiente de Dios. Kitsu, resumen del capítulo 7 que escribió el rey anterior. Continuamos explicando que la Yud, que está detrás de la letra Dalet, representa Koil, representa Yesoiv, todo aquello que unifica. Es decir, que la palabra, entre comillas, la palabra sea consciente que en realidad no tiene nada propio, sino que viene todo de arriba, por así decir. Y Eshli Koil, como dijo Jacob, que era Batel, estaba anulado, tengo todo. El Rash en Koil, pero el pobre no tiene todo, esto es un versículo. Tiene Rav, tiene mucho. Y esa amplitud y cantidad material de la clipa, de la impureza, esto representa soberbia.